Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre, gracias. Gracias por la nueva oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu presencia, comunicando y leyendo tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy has sido bueno con nosotros, como siempre lo has sido. Gracias por tan hermoso regalo que nos has dado, pero sobre todo por la bendición que has derramado con nosotros y porque siempre tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro cuerpo. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con la reflexión que hace nuestro hermano Rayito al versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, y que escrito está: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Todopoderoso nos escribe cómo es su amor hacia todos para la eternidad, explicándonos la forma de cómo se restaura la relación de nosotros para con Él, y así recibir su bondad y misericordia, que es nueva cada mañana, con solo creer y obedecer sus enseñanzas escritas, con el ejemplo de la conducta de su Hijo amado Jesús, que testifican cómo es el amor de Dios para con todos, y que ahora, después de miles de años, permanecen en la verdad absoluta, para memoria de todas las naciones, confirmando con lo que escrito está. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Efesios capítulo 2, 8, 9. Y así experimentamos el nuevo nacimiento con este perdón de Dios para todos, complementando la reconciliación con Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo del versículo de hoy. Y qué mensaje más increíble, ¿no? Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que todos seamos salvos por él. Hoy vamos a comenzar con la lectura de un nuevo libro, el libro de Isaías. De hecho, hay algunos que dicen que es el quinto evangelio de la Biblia. Tiene bastantes profecías. Isaías es considerado el profeta escritor más grande de todos los antiguos profetas. Isaías, el hijo de Amós. El nombre de Isaías proviene del hebreo Yesaya, que significa Yahvé es salvación. Imagínense nada más el nombre de este Isaías. Isaías profetizó durante 4 reyes, por aquí los anoté, 4 reyes del pueblo de Judá. Estamos hablando de un ministerio de entre de 50 y 60 años. Esos reyes fueron Usías, Jotam, Acaz, y se me olvidó el otro. Y Ezequías, el buen rey Ezequías, ¿no? Por eso les digo que su ministerio profético duró entre 50 y 60 años. Recordemos que Isaías, hijo de Amós, como lo menciona el libro, la carta a los hebreos, fue aserrado por este rey Manasés. Por Manasés, ese malvado rey, fue el que aserró a Isaías. Si no saben qué es aserrado, es que metieron en un tronco hueco a Isaías y lo partieron por la mitad. Ese fue el triste fin del profeta Isaías. De hecho, si nos fijamos, y otra vez les pido que durante la lectura del profeta Isaías pongamos atención. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías, curiosamente, contiene 66 capítulos. La Biblia contiene 66 libros. Otra coincidencia es que durante los primeros 39 capítulos que vamos a leer del libro de Isaías, es un mensaje de juicio hacia el pueblo desobediente e idólatra de Israel. 39 capítulos correspondientes a 39 libros del Antiguo Testamento. Los 27 capítulos restantes corresponden al Nuevo Testamento y es un mensaje de esperanza, de salvación, precisamente para todo el pueblo de Israel. Por eso dicen que el libro de Isaías es una pequeña Biblia. Y aunque la división en capítulos y versículos se dio muchísimos años después, por ahí con Erasmo de Rotterdam, es como si Dios hubiera planeado que el libro de Isaías fuera una mini Biblia, 66 capítulos, 66 libros, 39 capítulos, 39 libros del Antiguo Testamento correspondientes a juicio, 27 libros del Nuevo Testamento, 27 libros capítulos de Isaías que traen un mensaje de esperanza y salvación. El mensaje de Isaías, como se los acabo de comentar, fue
una advertencia del juicio severo de Dios hacia el pueblo idólatra. Pero también tenemos una esperanza de redención con la profecía del Mesías venidero que va a llegar a libertar al pueblo de Israel. De hecho, por ahí hay algunas personas que consideran que Isaías fue escrito hasta por 3 autores diferentes: el libro de Isaías, Deutero Isaías y Trino Isaías. Ajá. Desgraciadamente para todos ellos que dicen que Isaías fue escrito por 3 autores diferentes, desgraciadamente para ellos, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el único libro que se encontró completito fue el libro de Isaías en un rollo de 9 metros. Y eso autentifica la autoría de Isaías sobre este libro. El libro, que hay un capítulo también, para desgracia de todo el pueblo de Israel, para todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como el Mesías Salvador, el Mesías permitido, hay un capítulo que por más que lo tergiversan, no pueden desviar el mensaje que tiene, y que es una analogía completita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero bueno, mucho bla bla, vamos a comenzar con la lectura del libro de Isaías, con el capítulo 1, y escrito está: una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego. Su tierra delante de ustedes comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar más mis atrios? No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella evitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor,
Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. Entonces se avergonzarán las encinas que amaron, y los afrentarán los huertos que escogieron, porque serán como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Capítulo 2 del libro de Isaías, escrito está: Reinado universal del Señor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Juicio del Señor contra los soberbios. Vengan, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo el Señor será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que los adore, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable del Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Déjense del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué él es estimado? ¡Guau! Con eso terminamos la lectura de los primeros 2 capítulos del libro de Isaías, y como lo habíamos comentado al principio, juicio sobre Judá y Jerusalén. Recuerden que Isaías profetizó en Judá, que eran Judá, una parte de Benjamín, Judá, Benjamín y una parte de Efraín, que habían quedado bajo el linaje de David, bajo, ¿cómo se llama? Roboam. No, Roboam fue el de Salomón, de su hijo. Ay, se me acaba de olvidar el nombre de su hijo, el que sucedió perdón, Salomón, de Roboam. Sí, perdón, los estoy confundiendo. Que acuérdense que cuando murió Salomón vino la división de los 2 reinos, y en Judá, por amor de su nombre, el Señor dejó a Judá, Benjamín y una parte de Efraín como la tierra en donde él moraría. El reino del sur se fue con 10 tribus, a formar otro reino, que
lo leímos en Reyes y en Crónicas cómo se dividió ese reino. Pero aquí lo que tenemos que ver es que de inmediato Isaías empieza con lo que el Señor le ha profetizado acerca de que vendrá un juicio, y un juicio muy severo sobre Israel, en donde no podrá comer de lo plantado, en donde su ganado será saqueado, en donde hasta canibalismo va a haber, como lo vamos a ver cuando leamos Lamentaciones. Viene Isaías inmediatamente con ese juicio profetizado sobre Israel, y viene una esperanza de salvación cuando les dice en el capítulo 2 que tiene que volverse al Señor de los ejércitos, porque el Señor de los ejércitos vendrá con todo su poderío y todos se van a esconder de la temible presencia del Señor cuando venga a instaurar su reino con justicia, juicio y equidad. Bueno, vamos a leer, híjole, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y escrito está: estén firmes en la libertad, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo, que si circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ustedes corren bien. ¿Quién les es estorbo para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Guau! ¡Qué capítulo tremendo! ¿Quieres vivir bajo la ley? Ok, si fallas en uno solo, ya chafiaste. Todo tiene que ser bajo la ley. Toda tu vida tiene que ser bajo la ley. Quisiera ver que alguien la cumpliera. Nadie la ha podido cumplir en toda la historia de la humanidad, solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, aquí, dice, a libertad fueron llamados, pero no usen la libertad para ocasión para la carne. Ok, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Muchos dicen erróneamente, extrañamente, que como ya aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces nada de lo que hagan los podría mandar al infierno. Desgraciadamente no es así, porque hay varias personas
Tenemos varios conocidos cristianos que siguen viviendo una vida mundana como, perdón, una vida mundana como si nunca hubieran recibido a Cristo y de verdad nunca lo han recibido. Quienes piensan que recibieron a Cristo y que por eso es una oportunidad que tienen para seguir pecando, obviamente no han recibido absolutamente nada, no han sido llenos del Espíritu Santo. De hecho, Pablo, aquí hay un capítulo, un versículo confuso. Dice, no, es acá arriba, déjenme buscarlo, porque este es el que utiliza. Miren lo que dice el versículo 4. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Este versículo lo utilizan muchos pastores o muchos hermanos para decir que la salvación se puede perder. No, no se puede perder porque jamás leen el contexto. ¿De qué está hablando Pablo? Ok, ustedes creyeron haber recibido el Evangelio de Cristo, pero si verdaderamente hubieran recibido el Evangelio de Cristo, ni siquiera tendrían por qué voltear a ver la ley. Es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, no pueden decir que son cristianos cuando de inmediato cualquier doctrina extraña, cualquier evangelio diferente, los cautiva, los domina y los hace cambiar de bando. No. Eso quiere decir que nunca recibieron a Jesucristo verdaderamente. Todos los que hemos recibido a Jesucristo verdaderamente, somos conscientes de que no podemos caer de la gracia, no podemos perder la salvación, aun y cuando pequemos, porque nuestro pecado, sea inconsciente o conscientemente, fue perdonado por Cristo. Pero nosotros le pertenecemos a Él porque sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo sabemos que somos regenerados espiritualmente? ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Ok. Perdón, traigo un ardón en la garganta y por eso me siento así. Miren lo que dice Pablo, lo que son las obras de la carne. Son 18 que menciona: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. 18, con calma, léanlo ustedes. Todos aquellos que siguen practicando estas cosas, obviamente no tienen al Espíritu Santo porque siguen viviendo bajo la carne, siguen cumpliendo sus deseos carnales, siguen haciendo las cosas que hacían antes, aunque ellos piensan que pertenecen a Cristo. Sin embargo, nosotros somos regenerados espiritualmente cuando nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas que dice aquí el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ok, también tenemos que ver aquí una cosa cuando somos regenerados espiritualmente. No es una escalerita en la que vamos a decir, ya tengo amor, ahora voy a seguir con el gozo. Ya tengo amor y gozo, ahora voy a seguir con la paciencia. Ya tengo paciencia, ya avancé. No. Porque la palabra bien claro lo dice, no dice frutos del Espíritu, no dice el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todos, fe, todos ellos se manifiestan de una forma. Si bien somos manifiestos en unos más que otros, o en otros nos falta trabajar, no quiere decir que los vayamos obteniendo uno por uno. Ese fruto del Espíritu es todo o es nada. No puede ser así de que, hoy tengo amor, mañana voy a trabajar con la fe, mañana voy a trabajar con la paciencia. No, el fruto del Espíritu es todo esto en un conjunto. Por eso la palabra es bien clara en decir el fruto del Espíritu, no dice los frutos, no dice que vayas trabajando. No, si queremos tener una vida a imagen de Jesucristo, todo esto lo tenemos que evidenciar. Ahora bien, dice, ¿qué es el amor? Creo que no hay, necesitaremos mucho meternos a explicar porque ya leímos lo que dice la primera carta a los Corintios, versículo 13, de lo que es el amor a Dios. ¿Qué es el gozo?
El gozo es un ánimo constante de gratitud hacia Dios. La paz, quitar la enemistad que teníamos a consecuencia del pecado con Dios. La paciencia, un, un estado de ánimo en el cual glorificamos a Dios en medio del sufrimiento y la tribulación, que es la benignidad. La benignidad es ser gentiles, ser caballerosos, ser amables, ajá, que es la bondad. La bondad es ser buenos con el prójimo, ajá, es ayudar a los demás. La fe es la confianza y la lealtad que se le tiene a Dios. La mansedumbre, saber que yo estoy sujeto a obediencia de Dios y que solo soy un siervo que me pongo en servidumbre a los demás. Por muy fuerte que suene, nosotros nos podemos en servidumbre a los demás. Y la templanza, que es el dominio propio. El dominio propio en todas las situaciones en las que sabemos que podemos caer, tenemos que tener dominio propio. Todos estos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, estos 9 características no se obtienen una por una, se obtienen todas de una vez. Si bien en una somos más fuertes, en la otra también tenemos que evidenciar. Todas son un conjunto que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que manifestar para gloria de Dios, para gloria de Cristo. De hecho, Pablo también nos los dice muy bien. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es una lucha constante, luchando contra más de 18 cosas que son los deseos de la carne, contra la mitad que es el fruto del Espíritu. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, por lo menos deberíamos de tener la certeza y la fuerza para estar exhibiendo cada uno de ellos. No uno, no dos, no tres. 9 características que nos tienen que evidenciar que tenemos una regeneración espiritual. Cuando nosotros exhibimos por medio de nuestro comportamiento esas características, ese fruto del Espíritu, eso es una, si no es que la más grande señal de que somos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se da por ratitos. La llenura del Espíritu Santo es siempre viviendo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo no se da con palabras jeringonza incomprensible. No se da con brincos y saltos con música extraña. No se da con revolcarnos en el suelo. No se da con caernos de espaldas. La llenura del Espíritu Santo la exhibimos por medio de estas 9 características que conforman el fruto del Espíritu. Esas cosas, eso que dicen que te llenaste del Espíritu y por eso hablaste como loquito, no es fruto del Espíritu. Y si es fruto de un espíritu, pues quién sabe de qué espíritu de maldición o de perdición sea. No, porque el fruto del Espíritu es este, y lo estamos leyendo en la palabra de Dios, no lo estamos inventando. De hecho, por acá también dice, porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si andan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Ajá. Y el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Pablo nos vuelve a repetir, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No puedes tú decir que eres lleno del Espíritu Santo porque en tu iglesia, a donde vas, empiezas a brincar como loquito, a moverte como caracol en sal, a caerte de espaldas, que te das un zapotazo bien terrible, a hablar cosas que ni tú entiendes. Eso no es llenura del Espíritu Santo, eso son emociones, esas te conducen a emociones que no sabes explicar
o porque quieres pertenecer a esa comunidad empiezas a hablar tonterías. No, eso no es llenura del Espíritu Santo. Lo vimos en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Ajá, vimos todo lo que dice Pablo acerca del hablar en lenguas. Y eso no es llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es esta: manifestar la obra del Espíritu Santo, manifestar el fruto del Espíritu Santo. Sí, sí, no hay también quien pueda manifestarlo plenamente al 100%, solo nuestro Señor Jesús. Pero eso no es impedimento para que nosotros no caminemos en el Espíritu. Este es uno de los versículos que de verdad, tendríamos que tenerlo grabado a fuego aquí en la mente y en el corazón, para que cada vez que queramos andar en los deseos de la carne, nos citemos de memoria este versículo para decir: no, yo ando en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Yo ando, me faltaron, ¿verdad? Ando en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O por lo menos trato de andar en eso. Ya con la lucha que haces de andar en esos, conociendo lo que significa cada uno, exhibiendo cada uno de ellos, puedes estar completamente seguro de que estás lleno del Espíritu Santo. Y si bien no puedes estar el 100% del tiempo actuando en el 100% de cada una de las características, por lo menos tienes que intentarlo. Habrá hermanos que te digan: no, ese hermano sí tiene dominio propio porque se refrena de todo lo que le decimos. Y sin embargo, otro hermano va a decir: no, ese hermano, su fe es inquebrantable. ¿Por qué? Porque estás exhibiendo el fruto del Espíritu Santo. Esas son las características que te convencen verdaderamente de que perteneces a Cristo, de que perteneces a Dios, de que tienes asegurada la salvación, de que de verdad eres un discípulo de Cristo. Hagámonos un examen nosotros mismos. ¿De verdad estoy exhibiendo los frutos del Espíritu Santo? ¿O cómo trabajo en cada uno de ellos para poder engrandecer a mi Dios y Salvador, para que todo sea para la gloria del reino de Dios? Bendito Padre, gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado el día de hoy, porque sabemos, Señor, que tu Espíritu mora en nosotros, pero aunque a veces no sabemos o tenemos dudas de cómo es que tenemos esa llenura, tú nos los muestras por la lectura de tu palabra, que tenemos que vivir una vida a imagen y semejanza de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos enseñas diariamente cómo debemos de vivir esta vida cristiana a la cual hemos sido llamados, y retamos a cualquier persona que se atreva a vivirla. La palabra de Dios no es para cobardes, la palabra de Dios no es para débiles, la palabra de Dios es para violentos, la palabra de Dios es para valientes, la palabra de Dios es para hombres de verdad que sepan el significado de ser hombres. Te agradecemos también por todas esas mujeres guerreras y valientes que están luchando diariamente por exhibir este fruto, para que ellas, Señor, manifiesten la gloria de tu reino ante su familia, ante sus esposos, ante su comunidad, Señor, de que también ellas han ido elegidas para vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que aun cuando pecamos, cuando caemos, tú estás con nosotros. Cuando nos arrepentimos de verdad, tú nos perdonas, porque tu misericordia es más grande que tu ira. Asimismo, Señor, perdónanos porque a veces satisfacemos los deseos de la carne, pero verdaderamente estamos arrepentidos delante de ti al saber que hemos prevaricado contra ti. Gracias, mi Señor, por la fuerza que nos das diariamente, por la comprensión que nos das de saber cómo debemos actuar. Gracias por la provisión del día de hoy y por el cuidado que tuviste de nosotros. En el precioso nombre de mi Dios, Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.